casa, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se ve en esa prueba. Ahí tiene la mota por acá. O papel, mejor. Y la prueba de tira es igual, ¿no? La prueba de tira, lo que detecta, gracias. Ahí te quité todo. No, tengo más. El nitrato, la prueba de tirita, chicos, en las tiritas no solamente detectan nitritos, te detectan si es que hay eritrocitos en sangre, te detectan el pH, te detectan un montón de cosas a la par, ¿ok? Entonces ustedes van a ver que solamente es una tirita, pero hay varias secciones. Una de ellas es justamente esa prueba de nitritos. ¿Ya? Y como es rápida, nosotros de frente vamos a decir, ya, hay nitritos. Entonces sí puede haber presencia de bacterias. Pero si es que me dieran nitritos negativos, no necesariamente tengo que descartarlo. Si no, ¿Por qué? Porque pueden haber otros. Exacto. Entonces tengo que hacer un gram de todas maneras. ¿Ya? Ahorita te paso la información que me mencionaste del nitrito reductasa. ¿Para qué lo usan de manera natural? Ya. Listo, vamos a seguir. ¿Ok? Ya. Entonces, este es un cuadro bastante amplio. Ya hemos visto toda esta parte, de hecho, lo voy a omitir, ¿ok? Pero vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Miren, de dos mujeres ya generaron una hito. O sea, acá estamos. Ya fuimos ya. No, o sea, si nosotros somos 20, pues 10 de nosotros vamos a tener hijos. Sí, así que cuiden mucho a sus chicas, chicos. Ya. Cuídenlas mucho. Ya. Entonces, ya, ¿cómo que ya fue? O sea, ya fue las mujeres. Ok. No queremos saber acá las orientaciones. Entonces, UTIs dice, no siempre causa signos y síntomas, ¿ok? Sin embargo, algunas pueden llegar a generar, aquí lo que les estaba mencionando, pues, el hecho de que llegue a generar como un ardor, ¿no? O una sensación de calentura, ¿no? Porque está irritado, no es que estén calientes. ¿Ok? ¿Qué más? Llegamos también incluso a generar un dolor pélvico, miren, incluso también a generar liberación de orina, a veces incluso con sangre. Sí, también. Depende mucho de qué es lo que esté dañando, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito sobre qué es lo que pasa, ¿ok? En el ingreso de las bacterias, nuevamente como para recordar, ¿ok? Dentro del uroepitelio, ¿ok? A ver, entonces, vamos a ver un poquito. Acá está el UPEC, no sé si creo que la puedo ampliar para que se vea más bonita. Ahí creo, ¿no? Sí, sí. Full HD. Entonces, aquí está el OPEC. ¿Cuál es la primera parte en este caso? ¿No? Te dice, de manera inmediata lo que se hace es ¿la adhesión? adhesión, ¿ok? Entonces, esta adhesión, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Se acuerdan que les mencioné? Sí, la adhesina y las... Ya, pero en este caso lo que va a necesitar es un pili, ¿verdad? Un los pili pilis. de tipo 1, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese. Ese pili de tipo 1 se va a adherir a un receptor y vamos a encontrar la adherencia, ¿correcto? Ahora, obviamente todo este uroepitelio también vamos a tener bacterias benéficas, ¿correcto? Pero estas bacterias benéficas, pues, van a tener que ser desplazadas o, bueno, van a competir con este tipo de microorganismo extraño, ¿verdad? Pero nuestras bacterias benéficas están ahí justamente para sentarse en los lugares en los que no queremos que se sienten los patógenos, ¿correcto? Además de eso, hay lactobacilos que, pues ya les expliqué, acidifican el medio, disminuyen el pH y así generan de que no se adhieran bien este microorganismo, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué más pasa después? Después de la adhesión vamos a ver una invasión del microorganismo, ¿verdad? Esta invasión se da por medio de que los lipopolisacáridos que tiene el patógeno se llegan a detectar por medio de un TLR de tipo 4. Acá está, ya, TLR tipo 4 y por los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos hacen de que se estimule el ingreso hacia el lugar o hacia ese tipo de células, ¿no?
Y dentro esta bacteria va a empezar ya con la replicación intracelular, o sea, a formar lo que vienen a ser las comunidades intracelulares bacterianas. ¿Ok? Acá están. Entonces estas comunidades intracelulares bacterianas después, ¿no?, van a formar, bueno, esto lo dicen en la D, pero bueno, van a formar este tipo de comunidades más grandes que pueden llevar a quedarse por mucho tiempo dentro del paciente, ¿ya? Incluso pueden ser resistentes a fármacos. Pero si es que nosotros queremos llegar a verificar cómo es que llegan a salir, podemos decir que pueden llegar a generarse por medio de una exfoliación de las células, ¿no? Incluso llegan a salir este tipo de comunidades de manera filamentosa para que nuestras células inmunológicas no las lleguen a detectar. ¿Ok? Entonces todo eso pasa con el proceso de infección de la bacteria. De hecho ya saben para qué, cómo es que llegan a dañar el urotelio y toda la cosa, ¿no? Pero pues, nosotros vamos a tener acá también varias cositas interesantes, ¿no?, que nos pueden ayudar a que no haya una infección urinaria. Por ejemplo, nuestros amigos los lactobacilos, ¿no?, que en este caso te mencionan de que ayudan a mantener pues básicamente el pH, ¿no? ¿Ok? También te ayudan a generar ácido elágico, que lo que hace es inhibir la replicación de las células patógenas, ¿no?, de las células bacterianas patógenas. ¿Ok? Otra de las cosas interesantes son los cranberries. ¿Qué son cranberries? Es bueno para la... Es bueno para las mujeres. Para los hombres no. Sí, también. Inhibe la replicación bacteriana. Los cranberries, que son los arándanos, pero los rojos, ¿no? Los arándanos rojos tienen justamente lo que vienen a ser las proantocianinas, ¿ya? Los PACs. No son los packs que antes habían, sino los packs de proantocianinas. Ok, las proantocianinas, chicos, ¿qué le va a permitir o qué le va a impedir al microorganismo? Va a impedir nuevamente, igual que el ácido láctico, su replicación. ¿Ok? Entonces sí, es cierto el hecho de que al consumir cuestiones como arándanos y todo eso, puede llevar a que disminuyamos la probabilidad de infección urinaria. Sí, ya se ha visto. Así hay medicamentos naturales, ¿no? No. No, claro, pero se supone de que son más naturales que los fármacos. Sí. También con respecto a estos tratamientos naturales, por ejemplo, a mí me recomendaban que era bueno tomar agua de piña. Agua de piña, ¿ya? Y también cebada, porque decían que era como un neutralizante, algo así. Es un diurético en realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un diurético? Empezamos barremos, muy bien, barremos con los microorganismos de manera más rápida, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo diría como un tipo de ayuda mecánica, ¿no? Empezamos a generar orina más frecuente y obviamente a limpiar más rápido la posibilidad de colonización. Ajá, sí. ¿Ya? Pero no te sabría decir si tienen algún compuesto parecido a las PACs, no te sabría decir. Allá, está bien, lo podemos buscar y lo mencionamos, ¿sí? Está bien. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos aparte de eso? Vitamina D. También las vitaminas sirven, ¿vieron? ¿Dónde encontramos vitamina D? Por el sol. En el sol. O sea, ahorita no. No, eso no hay. Ahorita no. Pero a mí no me gusta la vitamina D. ¿Qué? ¿Qué? Sí, anda, pero son dolores específicos porque en algunos casos puede llegar a ser muy dañino para el mismo cuerpo. Y yo creo que entre relación máxima hasta las 10 de la mañana. Ya, bueno, sí, es por básicamente la radiación. Sí. Hay unos niveles de radiación que acá en Lima llegamos a morir. O sea, hay radiación como a las 12, es radiación nociva. ¿No? Pero sí, de verdad. Así que bloqueador nomás. Pero bueno, la vitamina D, chicos, en este caso, ¿no?, también llega a estimular, ¿no?, como ven acá, las catalicidinas. Y estas catalicidinas son como tipos de compuestos antimicrobianos. ¿Ok? Entonces, estas catalicidinas pueden llegar a adherirse al patógeno y a tratar de eliminarlo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el ácido láctico que ya les mencioné para qué era, ¿no?, que básicamente también puede llegar a inhibir la replicación del patógeno. Entonces, hay varias cositas que nos pueden ayudar a no tener la infección. ¿Ya? Entonces, veamos otro tipo de patógenos.
La vaginitis, también la van a ver hoy día. Hoy día vamos a tener en clase práctica, vamos a tener varios tipos de infecciones, una de ellas es la vaginitis. Y la vaginitis se puede dar por patógenos como parásitos, hongos o incluso bacterias. Entonces, en parásitos, ustedes deben haber escuchado a tricomona. Sí, tricomona vaginal. Ah, claro, claro, en parasitología sí, ¿verdad? Pero cuando le pregunten micro, por favor quiero que le respondan, ¿ah? No, nada, eso es parásito. Por medio de los hongos, ¿no? Y por medio de los hongos tenemos a la representante, Cándida, ¿verdad? Cándida. Acá le ponen SP, pero también puede ser, por ejemplo, la albicans, ¿no? Cándida. ¿Ah? Es un hongo, muy bien. ¿Y es un hongo de qué tipo? ¿Filamentoso o levadura? Levadura. Pero esta cándida tiene algo particular. Cuando llega a generar el ingreso al cuerpo y el huésped es susceptible, esta cándida de lo que está de manera levaduriforme se transforma de día una, de noche otra. Es una Fiona. ¿Ya? ¿De día qué es? Levadura. Hongo. ¿Qué se va a poner qué? ¿Bacteria? No, pues, ¿de día qué es? Levadura. ¿Ya? Pero cuando llega a generar o cuando quiere empezar a generar el ingreso, ¿ok? Que también pueden ser por varios factores, puede ser por ayuda del pH, por temperatura, por la concentración de estrógeno, etcétera, ¿no? Incluso por el estado del paciente. Entonces empieza a cambiar a un estado semifilamentoso, ¿ya? Acá como lo más o menos ven por acá. Es como si ustedes vieran a una semillita empezar a germinar, ¿ya? Entonces tiene como un rabito, ¿no? Que es básicamente eso, ¿ya? Es igualito. Entonces vamos a tener como un tubo germinativo en este caso, ¿ya? Y el tubo germinativo es uno de los parámetros que se verifican en laboratorio. En laboratorio hay una prueba de visualización de tubo germinativo de Cándida. Si es que Cándida llega a tener un tubo germinativo, entonces es muy probable que sea Cándida albicans, ¿ya? Ahora, este tubo germinativo, que se le considera también como un semifilamento, ¿ok? Puede llevar después a generar ya un filamento completo, ¿correcto? Entonces puede pasar de ser una levadura a ser un filamento. Entonces, ¿para qué le servirá tener o generar lo que viene a ser un pseudofilamento o un filamento completo? Básicamente porque necesita ingresar a las células, ¿ok? Y una vez ingresado, obviamente nuestro sistema inmunológico se va a alertar porque va a empezar a generar varias cositas, ¿no? Estos de aquí que ven acá afuera, ¿no? Todos estos son PRRs que pueden llegar a detectar a los PAMs que tengan este tipo de hongos, ¿ok? De hecho, hay un montón de PAMs. Uno de ellos, por ejemplo, es la quitina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los hongos tenían quitina? Ya, la quitina es uno de los PAMs bastante reconocidos en hongos por los PRRs, ¿ok? Pero, pues, cuando empiezan a generar este tipo de morfologías, ya tenemos compuestos como, por ejemplo, larminas que llegan a reclutar, ¿ok?, a nuestro sistema inmunológico hacia la zona infectada. Ahora, lamentablemente en una infección fúngica no solamente es cuestión del daño por parte de una levadura o de un hongo, sino también vamos a ver daño por parte de nuestro propio sistema inmunológico, ¿ya? Recuerden de que lo que empieza a llamarse hacia los tejidos suelen ser neutrófilos. Y los neutrófilos hacen netosis y la netosis hace daño y así, ¿no? Ya. ¿Ok? Igual acá. Entonces, todo eso conlleva justamente a generación de citoquinas, ¿no?, en mayor cantidad y obviamente también a mayor reclutamiento de células blancas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la pared de una levadura de Candida albicans, básicamente, y si se dan cuenta tenemos quitina, beta-glucanos, ¿no?, y mananoproteínas también. Entonces, cada uno de estos compuestos puede ser detectado por distintos TLR, distintos PRRs básicamente, ¿ya? Y la generación incluso de citoquinas, que pueden ser citoquinas proinflamatorias o citoquinas antiinflamatorias. ¿Y por qué antiinflamatorias? Porque obviamente el hongo necesita tratar de engañar a nuestro sistema inmunológico, diciéndole, no pasa nada, todo está bien por aquí, ¿no?
Entonces, como que lo duerme un poco. Pero obviamente nuestro sistema inmunológico tiene muchas vías, ¿no? Para poder generar la detección. No respiro cuando hablo. Ya. Entonces, veamos un poquito, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la expresión de PRRs que puede llegar a ser, por ejemplo, por neutrófilos, por monocitos, por macrófagos, ¿no?, por células dendríticas. Y todos estos tienen, acá tenemos a los PAMs de los hongos, que pueden ser betamananos, N-mananos, alfa-mananos, cándidas que ya son opsonizadas, ¿no? Las cándidas no opsonizadas también, betaglucanos y omananos, ¿no? Todos estos tienen su PRR adecuado, ¿ok? Y obviamente cada uno de los PRRs involucra la activación de ciertas vías, ¿no? Como por ejemplo, que les mencionaba la quitina, ¿no? La quitina, por ejemplo, es una de los compuestos de su pared de los hongos que pueden llegar a ser captados, miren, por el NOT, o sea, los PRR que están de manera citosólica, ¿ya? Y estos NOT tipo 2 lo que hacen es generar interleucinas del tipo 10. Si ustedes saben que las interleucinas del tipo 10 es como que son antiinflamatorias. Entonces, de esta manera, con la quitina solamente le podemos engañar a nuestro cuerpo que no está pasando nada, ¿no? Pero pues también hay otras maneras, ¿no? Acá tenemos producción de citoquinas proinflamatorias ya con TLR distintos. Huele a... no sé, a algo. Colonia, ¿no? ¿Quién se aventó colonia? ¿Quién se bañó hoy día? ¿Bañar? Yo, dice, ¿sí? ¿Ah, puso colonia? ¿O cremita? Ah, ya. Ok. Los demás no. Ok. Disculpen mi TDAH, pero a mí se me va a veces. Así como que vuelvo a eso. Uy, no grabes esto. Vamos a ver que tengo No puedo TDAH. pausarlo. Tengo que estudiar, dice. Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa en Cándida, ¿ya? Aquí está la Cándida toda feliz y contenta en la superficie, ¿no? Y en la superficie vamos a ver de que está de manera levaduriforme, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que ingrese esta Cándida? Obviamente factores externos va a haber, pero para que empiece a ingresar a las células necesita cambiar de forma, ¿verdad? Empezar a ser Fiona. ¿Y qué pasa? Y cambia de levadura a semifilamento y después a filamento, ¿verdad? Este filamento ya puede empezar a ingresar entre células o incluso dentro de la misma célula puede llegar a invadir, ¿no? Obviamente todo este proceso de invasión va a empezar a generar citoquinas, ¿no? Que muchas de ellas pueden ser proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Entonces veamos un poquito qué es lo que pasa con esta hifa de Cándida, ¿ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, de que la levadura de por sí, ¿ok?, tiene ciertas proteínas que pueden ser detectadas por algunos PRRs, ¿ok? Pero, pues esto lo que va a generar es la generación de interleucinas 1 beta, ¿no? Pero las o sea, las citoquinas no necesariamente activas, ¿ok? Son citoquinas que necesitan ser activadas. ¿Y cómo van a ser activadas? Por medio de ciertas proteasas que tienen, ¿no?, algunos neutrófilos o incluso proteasas derivadas de la misma cándida. De esa manera, recién esa proteína va a empezar a ser activa y puede llegar a atraer, digámoslo así, a otro tipo de células blancas. Otra de las cosas es que también se va a generar la activación de los inflamosomas. Y los inflamosomas conllevan también a lo mismo, ¿ok? A la activación. A la activación de ese tipo de interleucinas que han estado inactivos. 1 beta creo que era. Sí, la interleucina 1 beta. ¿Y el 18? Y la interleucina 18. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la transición, ¿no?, de esta cándida Fiona. Tenemos a la levadura, el pseudomicelio y el micelio ya completo, ¿no? Pero no significa de que una vez que pasa de princesa a ogro, ¿no?, pueda llegar a quedarse como ogro. Tal cual Fiona puede llegar en la mañana a volverse levadura. No te ahogues. Eso sí quiero grabarlo, a ver, volteate. No. Que salga. Ahí no. Ya, entonces,
bueno, todo esto de acá justamente es lo que mencionábamos, ¿no? La levadura como tal tiene pumps, tiene ciertos métodos para poder llegar a invadir la célula e incluso a dañarla, ¿no? La va a dañar por medio de varias toxinas que ella misma puede llegar a liberar, ¿ok? Listo, esto está para que lo lean. Adiós, ya, vamos al siguiente. Es que quiero hacer el jueguito. ¿Cuánto falta? No, pues para tener una hora. No, pero ¿cuánto? Ah, uno. No, están las 9 ya. 7, 8, 9. Ya voy a hacer rápido ya. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me falta? Ya voy a avanzar. Ya, ya. ¿Y qué pasa con la cándida? En el caso de la cándida, miren si se dan cuenta, esa cándida puede entrar de manera pasiva, digámoslo así, por lo que viene a ser una endocitosis, ¿ok? Y lamentablemente cuando pasa por esa endocitosis, un macrófago sí lo puede llegar a detectar. Y este macrófago la va a englobar, va a tratar de eliminarla por con los fagolisosomas que tenga, ¿ok? Y esta función de tratar de eliminarla, obviamente que también va a poder activar, ¿ok? Otro tipo de vías como la NF-kappa beta, que finalmente puede llevar a conducir a la producción de interleucinas, ¿ok? Esta producción de interleucinas, ¿qué es lo que hace? La interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, lo que hace es Activar llamar neutrófilos, ¿ok? Y los neutrófilos, ¿para qué los llaman? Porque los neutrófilos tienen estas especies reactivas de oxígeno que pueden llegar también bueno, primero, pueden llegar a englobar al patógeno y a matarlo dentro de ella con sus ROS o con su óxido nítrico también, ¿no? Pero, pues, también puede generar la netosis, ¿no? Entonces, de una u otra manera puede llegar a tratar de eliminarlo. Por eso es de que también los llaman frecuentemente. Son los convocados, ¿no? Ahora, también puede llegar a generarse simplemente una colonización en la parte superficial, ¿no? Y esta colonización en la parte superficial también puede generar la activación de la misma vía, ¿no? Llamando nuevamente a neutrófilos. ¿Qué más podemos encontrar? De que la formación de ya la pseudo-IFA y la IFA puede empezar a activar los MAPK1 y también a los FOS. Esto también conlleva la formación de interleucinas proinflamatorias que finalmente llaman nuevamente o convocan a los neutrófilos, ¿ok? Por otro lado, tenemos también a las natural killer. Las natural killer también van a ser convocadas porque ellas de por sí tienen la función de eliminar a todo lo que esté infectado, ¿verdad? Entonces van a llegar con sus perforinas, con sus granzimas y van a tratar de eliminar el patógeno, ¿correcto? Los monocitos de la misma manera. Y por otro lado vamos a tener la presentación antigénica. Recuerden de que primero se va a dar lo que viene a ser la inmunidad innata y después empezamos con la inmunidad adaptativa, ¿no? En la inmunidad adaptativa, ¿qué es lo que encontramos? Que una célula dendrítica puede llegar a detectar, ¿no? algunos antígenos del microorganismo y esta se va a empezar a migrar hacia los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos van a ser lugares en donde se van a poner todos los linfocitos T así sentaditos como ustedes, ¿verdad? Este es un nódulo linfático, ¿ok? Y yo voy a hacer la célula dendrítica que les voy a empezar a decir, mira, esta es la mala, tienes que matarla, esta es la mala, ¿no? Entonces, los linfocitos T van a salir de ahí ya activados, ¿no? Como linfocitos TH1 o como linfocitos TH17, cualquiera de los dos te puede servir para tratar de detectar el patógeno, ¿ok? Entonces, todo el proceso, ¿no? De lo que normalmente se detecta a cándida está aquí. ¿Ok? Esta es la misma cosa, TH1 ya hemos hablado de cómo se activan y de TH17 también. Acá no se activa TH2. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la TH2? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para parásitos, muy bien, y además es antiinflamatoria, entonces normalmente no se llega a activar estas dos, ¿ya? Ahora, hay que reconocer también que el hecho del daño por hongos, como les mencioné, no sé si habrán visto alguna vez una lesión por hongos, una lesión fúngica dérmica, por ejemplo. Creo que lo hemos hablado antes. Descamación, sí, creo que sí lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo es? Un círculo, ¿sabes? Un círculo, ¿no? Un Es bien círculo definido. que tiene que tiene así como una coloración bien rosada, bien rojita, ¿no?
bien definido como mencionaron. Entonces todo ese daño tisular no solamente lo hace el patógeno, sino también lo hacen los llamados de múltiples neutrófilos de TH1, de TH17, que también pueden llegar a generar daño. Ya, ahora sí vamos con las ITS. Lo que gusta a Ponce. Vamos a Ponce. Ponce, papilomavirus, ¿no? Virus de ¿Qué papiloma. enfermedades en este caso? Verrugas, básicamente, Sí, ¿no? displasias. Clamidias. ¿Qué otro más? Cándida Cándida albicans albicans. también es considerado como una ITS, ¿ah? Por si acaso, también. O sea, no solamente porque tenga sífilis o tenga VIH y ustedes van a decir que son ITS, no, también puede ser por la transmisión de simplemente cándida. ¿Ok? Cándida albicans, básicamente. VHS, ¿qué es eso? ¿Qué es VHS? Virus del herpes simple. Virus del herpes simple. Del tipo 1 o del tipo 2, cualquiera, ¿no? Y esto obviamente genera herpes genital. Y Neisseria, hoy día vamos a hablar de Neisseria gonorrea, básicamente, ¿no? Y VIH ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, otro tipo de patógenos, ¿no? Porque la ITS no solamente se puede dar por virus ni por solo bacterias, sino también puede ser por hongos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá Treponema pallidum. Esta sí es una bacteria, ¿no? Que genera la sífilis. ¿Okay? De hecho, en práctica ustedes deben haber visto métodos para detección de sífilis, ¿o no? ¿No? Sí. ¿Esta semana o...? No, semanas antes. En inmunodiagnóstico deben haber visto 2 tipos. Qué mentira. Lo voy a decir la profesora Roxana, ¿no? Roxana. No, no. Judy. Yo voy a decir las 2, ¿sabes? Profesora, me han dicho que les están negando. No, sí, hay 2 métodos. ¿Cuáles? No sé por qué. La de nosotros. Ya bueno, ya no importa, ya será pues ya. Y el otro, el que le dicen el chancro, que es por una Haemophilus ducreyi, ¿ya? Y entre otros pues, ¿no? Pero más que nada son esos los más presentes. Ahora, infecciones vaginales, chicos, como les mencioné hace rato, las infecciones van a ser a partir de bacterias, de parásitos o incluso de hongos, ¿no? Entonces, acá hay una tablita en la que te resume bien bonito qué es lo que puede llegar a generar, ¿ok? En una candidiasis, en una tricomoniasis, en una vaginosis bacteriana o en una citolítica. De hecho, una vaginosis bacteriana se puede dar por la infección de múltiples bacterias, ¿ok? Múltiples. Hoy día creo que lo van a ver. Sí, hoy día lo van a ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es que tiene una tricomona o si es que tiene una cándida, por ejemplo? Por el color. Era Flujo, ¿ok? Imagínense en las mujeres tiene flujo, ¿ok? Pero ¿de qué tipo? Amarillo, ¿en qué? en trichomón. Maloliente, ¿ok? ¿Pero en cuál? En la tricomona. En la de tricomonas, ya. Ujú. De hecho, el flujo en tricomonas tiene que ser medio verdoso, Ujú. medio amarillo, ¿no? Y en la parte de infección por cándida vamos a ver de que es totalmente lo contrario, es color blanquecino, como una leche cortada. ¿Ok? Ya bueno. Entonces, en este caso, en la infección por hongo, se van a dar cuenta básicamente porque creo es, ¿cómo se llama eso? Cuando pica, pruriginoso, ¿no? Tiene, sí, llega a generar bastante picazón, daño en el epitelio y ya vamos a ver un poquito sobre él. Pruriginoso, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de una infección vaginal, como la vaginosis bacteriana, vamos a tener todos estos tipos de microorganismos como los más presentes. En una vaginosis, chicos, nosotros no podemos buscar al patógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vaginosis bacteriana significa de que tienes 2 o más bacterias. Entonces yo no me la voy a pasar toda la vida buscando si hay 2 o 100, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer en una vaginosis es ver criterios, como los que ustedes han visto, criterios para detección de infecciones respiratorias y todo eso, ¿no? Igual acá, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Si en algún momento ustedes son... ¿cómo es? Ginecólogo. ¿Alguien va a ser ginecólogo? Por razón. Ya, bueno, ginecólogo va a ser ya.
Ya, entonces en una vaginosis bacteriana, chicos, tenemos 4 criterios, ¿ok? Si 3 están presentes, entonces ya se considera como una vaginosis bacteriana, ¿ok? 3 de 4. Entonces veamos los cuatro criterios. El primero, que tenga flujo vaginal abundante del color que les mencionaba, blanquecino, que sea adherente. ¿Y cómo se va a dar cuenta que es adherente, profesora? Porque tú vas a tener una herramienta llamada espéculo. Espéculo. Dice que sí. No, ese no. No sé. Ese es se introduce. ese es otro. El del Papa Nicolau, ¿no? Es como como un pato. Sí. Pero el espéculo, chicos, es simplemente... ¿No han visto el espéculo de los dentistas? Sí. Ese que te pueden ver como... Ah, ya. Ah, sí. Ok. Entonces, en el caso del espéculo, ya son pequeños, no sabía que eran más grandes, pero bueno, ya son pequeños. Y esos espéculos sirven como para revisar si es que el flujo es adherente, ¿ok? Entonces, si tiene adherencia, un puntito, ya, le ponemos un puntito. A pesar de que tenga olor, o no, ¿correcto? El segundo, el pH, es decir, yo tengo que sacar muestra de secreción vaginal y verificar el pH de esa secreción. ¿Por qué? Ya hemos hablado de esto un montón de veces. ¿Qué esperarían encontrar en una persona que tiene vaginosis? ¿Qué tipo de pH? Alto, alcalino. Ya, un pH neutro, Neutro o un poquito alcalino. alto, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, si tenemos más de 4.5 de pH, porque el 4.5 es lo establecido normal en una mujer, ¿ok? Entonces sí se le considera como otro punto, ¿correcto? Entonces el pH tiene que estar entre 5 a 7 más o menos, ¿correcto? Entonces puntos y puntos. Punto 1, punto 2, listo. Tercer punto. Acá sí se demora un poquito más, ¿no? Acá tenemos esto que ustedes mencionaban, que era como tipo un pato, ¿no? Pero cuando uno saca muestra también es útil esto. Y acá puedes llegar a tener el flujo, ¿ok? ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una prueba de aminas. Esta prueba de aminas se utiliza hidróxido de potasio al 10%, o sea, es una concentración bien alta, ¿ya? Y se le va a poner unas gotitas en la secreción del paciente. Y esta secreción, aquí sí ustedes tienen que catar. Para oler. Tienen que oler. Sí. Tienen que oler. Si es que el olor es a pescado, entonces le ponen un punto. Ya me di cuenta que a Orlando no le gusta ser doctor. Orlando digo que... No, me reído. Ya, bueno. Pero acá tienen que oler. O sea, tienen que ver si es que el olor... bueno, no tienen que ver, tienen que oler. Tienen que oler si es que llegan a tener un olor a pescado. ¿Ya? Y el cuarto criterio, o sea, hasta acá yo creo que es mucho más fácil de ver, no implica tanta cosa, pero aquí se implica un poquito más de trabajo, porque vamos a tener que sacar muestra, fijar en una lámina y hacer una tinción, ¿no? Después de la tinción, observar al microscopio, y si ustedes tienen un buen manejo del microscopio, todo bien, pero si ustedes no lo tienen, ¿no? Entonces este cuarto criterio, ustedes tienen que buscar a las células guía, que son células epiteliales que han sido tan invadidas por bacterias, todos estos puntos que ven acá al costado, ¿no? Son bacterias que las están invadiendo, ¿no? Como terrenos baldíos, así igualito, ¿no? Acá también, esas son células invadidas, ¿no? Entonces si tenemos este tipo de células invadidas, ya tenemos un cuarto criterio, salud, ¿no? ¿Ok? Entonces esos son los criterios de AMSEL, los 4 criterios. Si tenemos 3 de 4 ya es positivo para vaginosis, ¿no? Bacteriana. En la puntuación de Newman, en cambio, tenemos otra cosa, ¿no? Ver disminución de lactobacilos, ver otro tipo de flora bacteriana, pero pues, ni modo, en este caso nos quedamos más con esta porque es más fácil. ¿Okay? Entonces, uno de los más importantes es esta bacteria de acá, Gardnerella vaginalis. ¿Okay? Acá hay 4, pero como les menciono, Gardnerella vaginalis es uno de los más presentes normalmente en la vaginitis y en la vaginosis, ¿no? Entonces, este es el patógeno que siempre vamos a tratar de ¿cómo decirlo? Tratar, ¿no? De generar una terapia. ¿Ok? Ahora, otra ITS puede llegar a ser, por ejemplo, gonorrea, ¿no? No es recomendable, pero bueno, gonorrea. ¿Qué tipo de microorganismo? Neisseria gonorrea, ¿ya?
léanlo bien, recuérdenlo bien, porque igualito lo quiero ver en su examen. No. Igualito. Neisseria. Así, igualito. Neisseria. Nada de Gonorrea. De ganarrea, Gonorrea. gonorrea con O, sin H, no, igualito. Ahora, ¿qué Y factores de ahí. virulencia tiene este microorganismo? Este microorganismo es bien interesante, ¿ya? Porque es intracelular. Entonces, miren los factores de virulencia que tiene. Primero, tiene pilis, obviamente ya saben para qué sirven los pilis, ¿no? Para adherencia. Tiene ciertos lipopolisacáridos que al final van a servir como endotoxinas, porque recuerden que los lipopolisacáridos cuando muere el patógeno, ¿qué pasa? Se libera, ¿no? Y al liberarse la endotoxina genera daño. ¿Qué más? Tienen proteínas RMP, ¿no? Que generan la inhibición de la eliminación de algo, ¿no? En este caso es actividad SIDAL, ¿no? O sea, de muerte. ¿Ok? Proteasas, pero para inmunoglobulinas A, o sea, que van a llegar a eliminar o cortar inmunoglobulinas A. Y también tienen cápsula, ¿no? Que en este caso le ayuda a resistir a la fagocitosis y también a ser detectado. Entonces, en práctica, ustedes van a ver esta imagen de acá. ¿Ok? ¿Dónde o cómo la describirían a esa Neisseria gonorrea? Esto de acá, ¿no? ¿Es un neutrófilo? Es un neutrófilo, muy bien. ¿Y estos? Es el Neisseria gonorrea. Es el Neisseria gonorrea. ¿Cómo lo describirían? Chiquitito. ¿Chiquitito? Que Ok. si es neutrófilo es así. No, Sería ya, así. pero descríbanlo bien. Estamos en un gram, ¿no? Son diplococos gram-negativos. Diplococos, muy bien. ¿Qué más? Gran negativo. Gran negativo, muy bien. Ya está, ya vieron, ya pasó ya. Ay. Diplococo gran negativo. Y son diplococos porque son dos juntitos, Sí, parece un dos sándwich, juntitos. ¿no? Diplococos gran negativos, muy bien, ¿no? De hecho, son intracelulares porque si se dan cuenta están dentro de un neutrófilo, ¿no? Entonces, en ese caso, estas neisserias son bastante difíciles de cultivar. También son medias especialitas, miren. Y tienen un tipo de medio de cultivo específico, que es el Tiger Mark, ¿ya? Pero pues no nos vamos a quedar aquí porque esto lo van a ver en práctica. Vamos a ver cómo se llega a generar las infecciones por medio de este microorganismo. Entonces nosotros habíamos hablado de que tenía bastantes factores de virulencia, ¿ya? Desde lipoproteínas hasta peptidoglicanos, entre otras, como hasta incluso los lipoligosacáridos, ¿no? Que son los LOS. Y también generan incluso vesículas, ¿no? Que vamos a ver ahorita que son bastante tóxicas. ¿Okay? Además de eso tiene otro factor de virulencia que es el pili o supili de tipo 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a observar? De que el microorganismo, obviamente al adherirse, ¿no? Se va a adherir con el pili, ustedes saben de que la adherencia siempre es así, ¿no? Esta adherencia la vamos a ver con más detalle en la siguiente, si no me equivoco. Pero este microorganismo necesita que ser internalizado. Endocitosis. Recordemos de que es intracelular, ¿verdad? Entonces necesita empezar a tener todo ese flujo, ¿no? Ese camino para poder llegar a un neutrófilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá, chicos? Que la Neisseria va a ingresar, ¿ok? Va a ingresar como que en un endosoma, y en los endosomas vamos a encontrar siempre a los PRRs, ¿no? ¿Hay PRRs endosomales? Sí. ¿Hay PRRs que están en la membrana? Sí, ¿no? También incluso en el citosol, que son los NLRs. Entonces, de las tres maneras se puede llegar a detectar a las Neisserias. Correcto. Veamos cómo se detecta o qué pasa si es que se detecta por un endosoma, un PRR del endosoma, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a activar, ¿no? Ciertas vías de señalización que finalmente terminan en la producción de citoquinas. Luego, si es que ingresa la bacteria, o bueno, parte de ella, ¿no? También en el citosol puede llegar a ser detectados por un NLR. Y los NLRs también generan citoquinas proinflamatorias. Todo esto, ¿para qué, chicos? Porque esa bacteria lo que hace es como que tipo usar, ¿no? A nuestro sistema, ¿no? De detección de patógenos, porque ella quiere que llame a los neutrófilos. ¿Por qué? Porque adentro de los neutrófilos ellos van a vivir felices y contentos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es manipularnos, ¿no? Darles casitas. Nosotros le damos sus casitas encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de las tres maneras se puede llegar a el reclutamiento de neutrófilos a la zona de daño, ¿no?
¿Ok? Incluso también vamos a tener células dendríticas que pueden conllevar a la activación de linfocitos T, ¿no? Que también pueden llegar a generar más reclutamiento de otros neutrófilos hacia la zona de daño. Entonces los neutrófilos van a empezar a migrar, ¿no? Van a empezar a migrar a través de las dos células, ¿no? De las células epiteliales, van a salir hasta la parte del lumen. Y en este caso ya vamos a ver de que, pues, listo, ya me trajeron a mi casita, ahora sí ingreso a los neutrófilos y ahí me quedo, me reproduzco y todo. Entonces, lamentablemente así se genera el daño, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte? También vamos a ver de que se genera bastante mucosidad, ¿ya? Y el hecho de tener mucosidad hace de que sea mucho más transmisible, porque Neisseria también puede llegar a transmitirse por simplemente contacto de relaciones sexuales y obviamente por secreción. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios factores de virulencia del microorganismo. Podemos tener desde los CAMPs hasta ciertas proteasas, ¿no? O calproteínas. Todo eso llega a generar daño dentro del mismo neutrófilo, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos puntos claves de esta Neisseria. Primero, llega a generar una respuesta inflamatoria bastante grave para que pueda llegar a llamar a los neutrófilos, ¿verdad? Entonces ella misma atrae a su misma casita. Otra cosa más, ¿qué más hace? Resiste a la actividad que pueda llegar a tener dentro de un neutrófilo, porque el neutrófilo ustedes saben de que tiene especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, ¿no? Todo eso que llega a tratar de eliminar al patógeno no lo hace, ¿ok? Todas esas actividades que conllevan al neutrófilo no lo puede llegar a hacer. Otra de las cosas es que incluso puede llegar a salir del neutrófilo para seguir llegando a generar daño epitelial. Entonces, ¿qué más hace este tipo de microorganismos? Empieza a inhibir el sistema del complemento también, que ustedes saben de que es un sistema es una respuesta innata, ¿verdad? Entonces, daña, por ejemplo, la vía del complemento clásico, ¿ok? Pero también puede dañar la vía del complemento alternativo. Cualquiera de los dos puede ser dañado por Neisseria. Entonces acá tenemos otra imagen en la que también te mencionan varios factores de virulencia, incluso llegando a explicarte cada uno de ellos, como por ejemplo estos por ejemplo que les mencionaba, ¿no? Que eran ciertos oligosacáridos, ¿no? Pero que les mencioné yo que tenían toxicidad en el gonococo. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa nuevamente en esta imagen, ¿ok? Acá tenemos a Neisseria por medio de sus proteínas SOPA, ¿no? Y de su pili tipo 4 se va a ayudar a la adhesión. Acá creo que estaba la SOPA, acá está, ¿no? También llega a ayudar a la adherencia dentro de las colonias y células, ¿no? Entonces, en el hecho de simplemente llegar y adherirse no es suficiente, porque obviamente tenemos una microbiota en esa zona. Entonces lo que va a necesitar es tratar de pues invadir, ¿no? Invadir, colonizar, invadir, y después por medio de la transitosis puede llegar a pasar, ¿no? Desde la parte externa hasta la parte interna. Y como se llega a generar una transitosis, ¿quién lo está esperando? Un macrófago. El macrófago lo detecta, ¿no? Lo trata de detectar por medio de los PRRs que tengan, ¿no? Y inmediatamente empiezan a generarse citoquinas. ¿Ok? Además, estas comunidades que han estado invadiendo en la parte superficial empiezan a liberar vesículas que son tóxicas, y también los que también son tóxicos, ¿no? Son tóxicos y que van a generar después de que, ¿dónde está acá? Que empiecen a activarse los NOT y los TLRs de otras células más, obviamente con la finalidad de que los detecten y de que empiecen a alarmar a nuestro sistema inmunológico para llamar a los neutrófilos, sus casitas, ¿no? O sea, todo esto lo hacen solamente por tener atención, ¿no? O sea, quieren atención, necesito neutrófilos y voy a hacer que todos llamen a mis casas por mí, ¿no? O sea, estos son los más flojos. ¿Qué más? Obviamente que también podemos observar de que ya dentro de los neutrófilos ya van a haber ciertos factores que pueden inhibir, digámoslo así, ¿no? Inhibir toda la funcionalidad de un neutrófilo, ¿no? Y utilizarlo para multiplicar, ¿no? Además de eso, como les mencioné hace rato, ¿no? La transmisión por los exudados que se genera al
haber tanta concentración de neutrófilos en exceso, ¿no? Va a facilitar justamente que se transmita por medio de secreciones. Doctora, ¿y van los neutrófilos por su cápsula? ¿O por...? La cápsula ayuda, pero en otras situaciones, ¿no? De hecho, no necesita, o sea, ellas no quieren que sean evadidas. No, digo la fagocitosis. Ah, la fagocitosis, sí, tiene cápsula también esta, sí, es cierto. Pueden haber fagocitos que pueden llegar a tratar de eliminarlos, pero no van a llegar a poder, ¿no? Lo que más necesitan, o incluso si se llega a generar una fagocitosis, va a ser a favor de ellas. Porque llegan a pesar de que algunas mueran, ¿no? Esa eliminación de algunas simplemente va a conllevar a la producción de citoquinas proinflamatorias, que también les ayuda, ¿no? Entonces es como que muerte de algunas para beneficio de otras. ¿Ya? Y acá otra imagen que también resume la misma situación, ¿no? Ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué hace rato, pero acá se ve más bonito, yo creo. Y creo que por acá también te mencionan varias cositas extras, ¿no? Solo que en inglés. Chachán. Ya. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de escape de Neisseria? Como les mencioné hace rato, tiene varios, pero en este caso son tres, te los mencionan tres, ¿no? La primera es que puede llegar a inhibir el sistema del complemento, ¿ya? Puede llegar a inhibir la opsonización, puede llegar a inhibir el sistema del complemento, el clásico y el alternativo, como les mencioné hace rato, ¿no? Pero también puede llegar a modular, puede llegar a modular la actividad de nuestros macrófagos y de nuestras células dendríticas. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a generar, ¿no? Voy a empezar a llamar a los neutrófilos por medio de estas dos células, ¿verdad? Pero también yo puedo empezar a decir, no está pasando nada más cuando lo quiera, ¿no? Porque recuerden acá, miren, hay moléculas inmunosupresivas, ¿no? ¿Okay? Dentro del neutrófilo, por otro lado, ¿no? Va a haber una sobrevivencia del patógeno. ¿Okay? Y finalmente el tercer mecanismo de escape es porque tenemos, por ejemplo, antígenos, ¿no? Del tipo los tipos de pilis de tipo 4 y también ciertas variaciones de las proteínas que ellas tienen en su membrana, que son las OPA y los LOS. Los dos sirven, uno de ellos son tóxicos y otro de ellos me sirve para la adherencia en la célula epitelial. Entonces, si es que empezamos a generar una modulación también por medio de este tipo de antígenos, ¿no? Vamos a encontrar, vamos a tratar de llamar a linfocitos T, ¿no? Que a veces ni siquiera nos van a ayudar mucho, ¿no? Linfocitos TH2, por ejemplo, ¿no? Y linfocitos TH1, que ya sabemos que son para patógenos intracelulares. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunas estrategias que pueden conllevar a partir de la defensa del microorganismo, ¿no? Y también de los ejemplos de microorganismos más frecuentes generando cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que me da algún tipo de ITS? ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? ¿Ya no soy útil para la sociedad? ¿Mal? ¿Por qué mal? Incapacitado. ¿Ya no funcionas? ¿Qué pasa? Incapacitado. Incapacidad, dice, incapacidad. Ya, incapacidad. No, mental no. ¿Qué es lo que pasa? Miren, en una ITS pueden generarse infecciones de todo tipo. O sea, no solamente pueden llevar a generar simplemente una herida en el aparato genital, sino también vamos a tener, por ejemplo, lo que les venía diciendo hace rato, ¿no? La epididimitis, la orquitis, la uretritis también puede llegar a generarse, prostatitis también, ¿no? Y vesiculitis. Entonces, cualquiera de estas, ¿no? Puede ser generada por múltiples microorganismos, mira, y la mayoría son generadas por clamidias, por ejemplo, ¿no? O sea que si te da una epididimitis, asústate. Clamidias, mira, clamidas, neiserias, treponemas, ¿no? También puede ser por algún herpes, también puede ser por alguna tricomona, ¿no? Pero pues la mayoría, si ustedes se dan cuenta, son por clamidias, neiserias y treponemas. Vale. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con tus amiguitos? ¿No? Todos tus soldados, ¿son caídos o no caídos? Obvio, dice. Ya, vamos a ver un poquito, ¿ya?
En el caso de algunas especies de diversos tipos de bacterias, ¿no? Como mencioné hace rato, pueden conllevar a generar daños, no solamente a nivel orgánico, sino también incluso a nivel de ADN. Vamos a ver aquí que hay algunas bacterias, virus y protozoarios que primero pueden dañar la cantidad de esperma que llegan a tener los hombres. ¿Ya? La cantidad me refiero. Obviamente menos cantidad, menos probabilidad de embarazo, ¿no? Ahora, ¿qué más puede dañar? Puede dañar el hecho de la movilización, o sea, van a ser bien lentos, no se van a mover bien. ¿Y eso a qué conlleva? Que no hay. Que no se puede, que no, Los que chicos no nada se- me contestan, pero para las mujeres sí contestan, ¿no? que no, Que pueden ser. Estéril dicen por ahí. es que no se va a poder llegar a fecundar desde Claro, que si se va a son- quedar. si son la lentejas parte- No llegan. no van a generar una movilización adecuada hasta el óvulo, ¿verdad? Y si el óvulo está lejos, dicen, ay, nomás, adiós. ¿No? Entonces, no, tampoco va a tener movilización adecuada, ¿ok? Ahí está, reducción de motilidad, por ejemplo, ¿no? Reducción en el conteo de espermas. Daño en el ADN también puede haber. Si es que hay daño en el ADN, muchas veces el embrión ni siquiera llega a ser próspero, ¿no? O sea, no llega a seguir. ¿Ok? Y también se va a dar incluso, miren, anticuerpos antiesperma. O sea, Ahí sí eres infértil. si son anticuerpos contra el esperma, ¿qué significa? Como Que reconocen al vamos, esperma es como si patógeno. tuvieras un anticonceptivo, ¿no? Entonces no vas a tener, eso asumo que es más que nada para Anticonceptivo mujeres, ¿no? natural. Vamos a tener un daño o una eliminación rápida de esos microorganismos por la ozonización por medio de anticuerpos, ¿no? Y ya, y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que les puede pasar, chicos, si es que no se cuidan. Pero no sería para no ser Por fértil. eso, Para no ser celibato, fértil. celibato. Celibato, ¿cómo se llama? Celibato. Ya. Castigado. Ya, a ver, vamos. Dice, un paciente que presenta secreción vaginal persistente y diagnostica vaginitis. Usted tiene dudas en relación al agente etiológico. Indique 3 diferencias entre una vaginitis por cándida y por tricomona. Tricomona era olor a pescado del tricomona. ¿Olor a pescado? Olor. Y Olor. El tipo de bacteria. no era olor. Olor, ya. A ver, primero vamos uno por uno, ¿ya? Ustedes dijeron por ahí, uno es parásito, otro es hongo, muy bien. Parásito, hongo, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros sacamos una muestra y lo ponemos al microscopio, vamos a ver la diferencia entre las dos, ¿verdad? Ya. Esa es una diferencia. La otra era El por color. por el El flujo flujo. vaginal, ¿ok? Tenemos coloración blanquecina para quién? Para cándida. Y la otra Amarillenta, verde. verdosa, no, muy bien, ya. Y después tenemos, ¿qué más? El olor. El olor. Yo diría más que nada, en este caso, la picazón, ¿no? Ah, Cándida, que era- como es un hongo, siempre va a llegar a generar picazón. Picazón. ¿Ok? En el caso de una tricomona, asumo simplemente es daño nada más, pero no es picazón. ¿Ok? No huele igual de mal. O sea, de hecho en la cándida, como es una levadura, se va a parecer, asumo, a la parte de fermentación. Como un tipo de fermentación. Bastante fuerte. Alcohólica o láctica. No creo que sea alcohólica. Láctica debe ser. Ya, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Un montón de cosas que hoy día vamos a jugar, ¿verdad? ¿Sí? Ya. A partir de la dinámica anterior, ¿qué importancia tiene la microbiota residente en la ITU? Esto es fácil, ¿ah? Protección. ¿Qué importancia tiene? Protección. Pero así de frente de protección, no, yo ni medio punto les voy a poner. Elevando el pH. Disminuyendo el pH. Va a disminuir el pH, va a ocupar lugares para que no ocupen los estes Muy bien, pues y ok, va los estes. las bacterias y los, Ok, ya. y va a secretar enzimas no eran proteasas, pero para la degradación de estos bacterias
Y esos eran los tres, creo. Ok, ya está bien, está mucho mejor que protección. Miss, Ya, esta de acá ya le hemos hablado hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿sí? en la microbiota están los probióticos. O sea, si estamos hablando de una microbiota del aparato urinario, no. ¿No? O sea, en este caso estaban los lactobacilos, pero, o sea, lactobacilos como género sí es considerado un probiótico, pero para otra cosa, ¿ya? Pero, no, o sea, yo diría que los probióticos más que nada son los que tú te los puedes ingerir, pero no llegan al otro lado. Ya. Nada más, chicos. Entonces ya vamos a empezar. 5, por favor, 5 personas, 5 personas, 5 personas. Orlando, mis hermanos. Vamos a jugar. Solo. He traído, miren, he hecho mi tarea. Ah, Ya, yo tengo... Grabo también así. Ya, ¿cómo vamos a hacer? Son 5 personas, las 5 que quieran tener el punto en el extra en el examen, ya dijimos ya. Y como son menos, mejor. Sí, pues de 5 grupos, 5, 5, 5. O sea, grupo de 5. Sí, porque me parece un exceso tener 6, 7. En una mesa se han puesto 8, pues no son malos. Ya, 5, a ver, rapidito. Ya, ¿cómo vamos a hacer? De esas 5 se van a elegir una cada una, ¿ok? Una persona. Una persona que va a dibujar. Va a tener que dibujar, por eso que necesitaba el punto. Correcto. Yo voy a chocolatearme. Eder, ¿por qué? ¿Por qué te has vendido, Eder? Demoran mucho. ¿Para todos o para nuestro grupo? Dibujan, esta mesa de acá va a dibujar para estas personas y esa mesa va a dibujar para las personas. ¿Ok? Van a dibujar lo que esté en estos de aquí. Entonces, en las tablitas no va a haber charada porque es fatal son charadas. En estas cositas de acá, ¿ok? Van a encontrar nombres y de acuerdo a eso ustedes van a tratar de dibujar lo que se acuerden, ¿ok? Un ejemplo, como un ejemplo. Helicobacter. Ya, imagínense un helicobacter. ¿Cómo dibujaría un helicobacter? Un bacilo, ¿no? Pero algo que lo relacione. Una colita y ureasa, ya está bien. Pueden poner enzimas, ok, ya. Pueden poner enzimas, pero no pueden poner el nombre, ¿ah? O sea, Pueden decir si es que, ustedes pueden preguntar si es que es patógeno o no, ustedes dicen sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es una célula? Sí. Ah, algo así, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Nada más. ¿El qué? ¿El orden? Órgano. El órgano, claro, el órgano también. O sea, todo lo que involucre dibujo, pero no la palabra. Ya, ¿entienden? Entonces, son 3, ya. Necesito 3 grupos, pues chicos. 3 grupos de 5. Rapidito. No, pues, pero en una sola fila. Porque necesito 5 más aquí y 5 más allá. ¿O no? Y los que no quieran jugar no hay problema. Se pierden los puntos nomás. Rapidito. Ya. Ahora, va a ser con cronómetro. O sea, no va a tener una hora para dibujar. No quiere dibujar, ya me di cuenta. Ya, ahora, el siguiente, o sea, va a ser así, ¿no? De acá me eligen una persona, ¿ok? Sale y el primero que lo mencione del grupo, después de hablar, ese va a ganar el punto, ¿correcto? Pero son varios puntos, o sea, si son, por ejemplo, 5 grupos, tenemos que hacer 5 de estos. Por eso va a ser más rápido. Y se va a ir descartando grupos como hábitos. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas probabilidades tienen o cuántas chances tienen de decir la correcta? Solo una. ¿Ok? O sea, ustedes en consenso van a tener que hablar y decir, bueno, yo opino que es este. Me lo escriben, ¿ok? En una hojita, lo dicen y yo voy a pasar a revisar si es que eso lo han escrito. ¿Por qué? Porque puede que el segundo grupo me diga tal cosa y el tercero, como ya escuchó, también lo menciona. No, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿No? Ya, sí. ¡No tiene grupo, por favor! ¿Ah, no? Chicos, ya fue 5.
Hoy son 5. Ya ustedes son 3 chicas, ¿pueden ser ahí? No, entonces vamos a tener que ser 4, porque son muy pocos. ¿no? Por Wacom, no hay más grupo. Cuatro chicas, Ya le hemos dicho. Ya está contratado. La papa, a ver, la papa. Ahí te La paz tu puto. No me hagas ganar los puntos. ¿Quién quiere jugar rapidito? Muy rápido, 1, ¿sí? 3. Ya. Tú, no, ok. ¿Sí? ¿Quieres jugar? ¿No quieres jugar? No, avisen porque si no, pues se pueden ir con las chicas a chequear cómo van, ¿no? Sí, porque, o sea, las chicas han decidido que no van a jugar, entonces. Yo sí quiero jugar, pero no tengo Ya, grupo. pero ya pueden jugar. Por eso les digo que necesito ahora unos grupos por allá. Una persona cada uno. Gabriela. Ah, ya sí. Pero puede ser de 6. No, 5. ¿Así? 4. Ayer no vas a jugar, creo, ¿no? ¿No quieres jugar? ¿Segura? Ya, entonces necesito, no, ustedes vayan para allá, chicas, en todo caso. Porque necesito dos grupos, ¿ok? Ya. Entonces, elijan uno, por favor, elijan uno acá. Ya, ¿salen rapidito? ¿Quién va a salir? Una persona que... Yo no soy dibujar, ¿ah? Yo tampoco. Una persona que sabe... Tú sabes dibujar, ¿no? Rapidito, rápido, que se me va la hora y yo no pongo más puntos. Sale a dibujar. Segovia ya se levantó, ya se ve.